El capítulo 5, Process Synchronization, del problemas a resolver son el 5.1, 5.2, 5.3 y 5.7. Este trabajo fue elaborado por Diego Sabastumen, carnet 1311061, y Giancarlo López, carnet I69 8291. Ahora entraremos a la resolución de los problemas. Este es el ejercicio 5.1. El 5.1 dice: su enunciado construirá el diagrama de estados del algoritmo original, o sea, el algoritmo 1, y demuestra que este algoritmo no es aceptable. Para saber cuál es el algoritmo 1, como primer paso era vender. Segundo paso es revisar constantemente el buzón hasta que esté vacío. Y como tercer punto, el paso C sería dejar la orden en el buzón y regresar a vender. Como ustedes podamos observar en este momento, en la parte de aquí arriba, tenemos que el paso 1 sería A. El flujo dice que Bill debería ir a revisar el buzón y luego por ende ir al paso C para poder dejar el mensaje y luego de eso regresar otra vez a A. De igual manera, el flujo que sigue Jill es de A al flujo B, revisa, mira que esté vacío y luego vamos a vender. Y luego dice, bueno, regrese al A. Aquí. Como primer punto, estamos viendo que está Jill y Bill. Supongamos que empecemos con Jill. Si ella viene aquí en A, vamos a ir al estado de Jill, donde iría B, pero Bill por supuesto se quedaría en el estado A. Luego en el flujo dice que revisaría el buzón. Cuando ya lo revisa, llegaría el flujo al estado o el espacio C. Luego, llegando al paso C, deja su pedido y regresa nuevamente a vender, para que veamos y tengamos en cuenta que el A es 4 ventas por hora, B son las llamadas por hora y C son las 10 validaciones que se deben hacer cada hora. Ahora veamos este momento. ¿Qué pasaría cuando Jill está en el paso B, pero Bill sigue que está en el paso C? Jill avanzaría al flujo del B al C, que sería acá, pero como estamos viendo aquí en este momento en el círculo rojo, vemos que también Bill está ahí, y lo que pasaría era cuando ellos están revisando en el flujo anterior del B al C, estaría dejando al mismo tiempo tanto Bill como Jill su pedido. Entonces si Bill llegó antes, Jill haría de borrar el mensaje de la venta y se perdería nuestra venta. Por ende, la respuesta para el algoritmo 1, el algoritmo original, no es aceptable, ya que puede existir un estado CC, que significa que los dos representantes están en la sección crítica, y por ende no existe exclusión mutua, lo que desencadena justo el estado que causó que el mensaje de Jill se sobrescriba cuando Bill depositó el suyo, y por ende la orden de la venta de Jill quedó sin efecto. Punto 2. Dice así: analiza el siguiente algoritmo híbrido sugerido. El comportamiento de Bill sigue el algoritmo 3 y el comportamiento de Jill sigue el algoritmo 4. Dibuja el diagrama de estados apropiado y hazte cargo de los problemas de exclusión mutua. Punto muerto o deadlock, regreso garantizado y rendimiento. Como podemos ver aquí en nuestra presentación, tenemos
algoritmo 3, que es el voting 1, y el algoritmo 4, que es el voting 2. El algoritmo 3 dice lo siguiente: paso A, vender. Paso B, revisar que el voto del representante, el Jill en este caso, repita esto hasta que el voto de esta persona sea sí. Luego en el paso C, yo votaría no. En el paso D, dice, es la zona crítica, es donde debo dejar mi mensaje para que sea tomado por la empresa y recibir mi pedido. Y en el paso E, votaría sí y regresaría nuevamente al paso A, que sería vender. Para el algoritmo 4 que sigue Jill, que sería voting 2, el paso A sería el siguiente: vender. El paso B, votemos que no. El paso C, revisar el voto de Bill en este caso y repetir hasta que sea sí. El paso D es la zona crítica, donde debería dejar el mensaje y esperar que sea tomado por la empresa para la recepción del pedido. Y en el paso E, votaría que sí y nuevamente regresaría al el paso A, que es vender. Para el flujo de bill que sigue el voto voting 1, vemos que el estado de A a B se simplifica de esta manera: del B a C con el flujo de B a C, y el flujo del C al D, y luego del D al E. Nuevamente regresaría del E el flujo de E hacia el A. Para Jill, de igual manera. Ahora lo que vamos a hacer con mi compañero Diego es que nos vamos cada uno a poner el papel de Jill y Bill para realizar el algoritmo en que cada uno trabaja. Esto nos ayudará a realizar el flujo completo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Como bien mencionaba mi compañero Giancarlo, pues la manera en que nosotros encontramos ahorita la forma más, tal vez más dinámica de hacer este algoritmo híbrido es que cada uno pues nos pusiéramos en un papel de cada uno de los representantes, y en este caso pues yo voy a estar representando a Jill y mi compañero Giancarlo va a estar representando a Bill. El afán de esto es pues explicarles más o menos un poco el flujo que sigue cada uno. No vamos a explicar todo el diagrama por temas de tiempo, pero sí vamos a explicar cómo se mueve el flujo en los estados, tanto para Jill como para Bill, y según los algoritmos que ellos manejan. Entonces, sin más ni más, yo voy a explicarles ahorita el flujo que sigue en el estado ADYN para Jill, según su algoritmo, que en este caso sería el voting 2. Entonces, comencemos. Estamos en el estado ADYN. En este estado está Jill vendiendo, que es el paso A, y tiene su voto seteado a yes. En este caso, el voto de Bill es no, y él se encuentra en el estado de la zona crítica de su algoritmo, en el voting 1. Entonces, comencemos con el flujo que llevaría Jill en este caso. Jill pasa de su estado ADYN, pasa al estado BDYN en un flujo de A. Aquí podemos ver este flujo de A, que es el mismo que está representado aquí en el afuerita, igual que está representado aquí el de Bill. Entonces, cuando pasa de flujo A, dice el algoritmo de Jill que cuando está en el punto B, ella va a votar que no. Obviamente esto va a ocurrir cuando ella haga el flujo B hacia el paso C, que es el estado C, y aquí es donde ella ya va a setear su voto a no, y en este caso, a la hora de la hora, va a llegar, va a estar aquí en el paso C, y va a estar checando repetidamente hasta que el voto del compañero, del representante, en este caso de Bill, pase a un voto yes.
Sin embargo, si nos damos cuenta aquí, según la unión que hicimos de los dos algoritmos, el paso de Bill es no. Entonces, cuando Jill llega al paso C y el otro representante tiene seteado que no, no va a haber flujo o no va a haber manera para que Jill pueda seguir al siguiente estado. Sin embargo, esto se representa en el algoritmo del libro. Nosotros podemos ver que el algoritmo Voting 2, el algoritmo 4, perdón, en este algoritmo nos damos cuenta que estos 4 estados que estoy aquí señalando no existen, pero con el afán de reconstruir estos estados y poder verificar cómo sería el flujo de Jill con el híbrido que tiene con Bill, sabemos que aquí no va a haber un flujo directo al siguiente paso, que sería el D, porque Bill, como ya explicamos, tiene seteado como no. Sin embargo, vamos a seguir aquí en este estado para darles la continuidad que se necesita a los siguientes estados. Entonces, llegando Jill al paso D, que es la sección crítica, pues aquí ella sigue estando como no, porque pues no va a permitir o no quisiera permitir que nadie más entrara cuando ella está aquí. Y en este caso, al hacerlo, nos damos cuenta que para salir del paso D y pasar al E, pasa en un flujo D, como lo habíamos visto también nuevamente aquí, y nuevamente aquí para Bill, pasa un flujo D, y aquí en el estado E, ella lo que va a hacer es votar que sí, nuevamente, y después regresar al punto de venta. Obviamente el voto de sí, como habíamos mencionado en anterioridad, se va a ver reflejado hasta que el flujo se completa, porque aquí viene el flujo, esta flechita verde representa el flujo E, donde regresa a la venta y marca su voto a yes. Entonces, este sería un flujo de estados de Jill donde no hay una continuidad completa en todos los estados, por lo que ya explicamos anteriormente. Ahora vamos a explicar uno donde sí haya un flujo completo, porque sí permite el algoritmo continuar a los siguientes estados. Entonces, vamos a ver el flujo que seguiría en el estado AB, YY. Entonces, aquí tenemos que Jill está vendiendo, tiene su voto yes, pasa con flujo A al estado B. En este estado B, ella va a votar que no, y obviamente esto se va a ver completado hasta que pase en el flujo B. Cuando pasa el flujo B al punto C, aquí ya vemos que ella tiene su voto como no, que fue lo que sucedió en el punto anterior, y aquí ella comienza a repetidamente verificar cuál es el voto del otro representante, en este caso Bill. Y como aquí ella va a esperar hasta que Bill tenga su voto en yes, y aquí en este estado si nos damos cuenta que Bill tiene su voto como yes, eso le va a permitir a ella tener un flujo directo al siguiente paso, siempre en un flujo de C a D, y en este estado ya entra la sección crítica, ella va a seguir teniendo su voto como no, y al tener su voto como no, obviamente trata de no permitir que otra persona entre a este estado, y a la hora de la hora, en este estado, perdón compañeros, vamos a regresar, en este estado lo que hace entonces es salir de la sección crítica. Después de la sección crítica pasa en un flujo de D a E, como vemos aquí la flechita, y en el estado EBE, ella lo que va a hacer, sigue estando como no, pero lo que va a hacer según su algoritmo es que en el estado E, con un flujo E, que lo marca nuevamente la flechita verde, va a regresar al punto A nuevamente de venta y va a setear su voto nuevamente a yes. Y esto pues prácticamente es como podríamos decir que se comporta el algoritmo de Jill en este diagrama, que sería el algoritmo Voting 2. Ahora continuando para ver el algoritmo de Bill, vamos a ver el estado AAYY. Como siguiente punto, con un flujo de A, podría ir Bill al siguiente paso, que sería el B. En el algoritmo dice que en la parte del paso B
debe chequear de que el voto de Jill sea sí o yes. Entonces, como vemos en este caso, en el estado AAYY, vemos que el voto de Jill es yes. Eso nos hace continuar con un flujo de B a C. En este momento, en este estado, vemos que Jill se encuentra en A y con un voto de yes, y Bill se encuentra en C con un voto de yes. Esto hace que en el algoritmo diga, en el algoritmo 3 voting 1, que el siguiente estado, aquí votaría no por el algoritmo que tiene Bill. Entonces eso hace que de un flujo de C podamos irnos al estado ADYN. En este estado vemos que el voto de Jill es yes y el voto de Bill es no. En este momento, en este estado, vemos que estamos en la zona crítica donde debo dejar mi pedido, y de momento aún todavía tenemos, para que nadie entre a este estado, está en no. Con un flujo de D podemos pasar al siguiente estado, que sería AEYN. En este, revisando en su algoritmo, vemos que el voto Bill tendría que cambiarlo a yes para poder regresar con un flujo de E a A, y nuevamente con el voto que sea yes. Ahora, ¿qué pasa cuando el flujo no hay un flujo? Vamos a ver el estado CANY, donde Jill está en el paso C y Bill está en el A vendiendo. Aquí en este caso Jill tiene como votos no y Bill tiene votos yes. Con un flujo de A a B podemos irnos a cambiar de estado CBNY. Aquí nos dice que Jill tiene voto no y Bill tiene voto yes. Siguiendo a esto, veríamos que no existe ningún flujo del flujo B al estado CCNY. Sin embargo, continúa, por ser un diagrama híbrido, el siguiente estado. Entonces vemos que Jill está en el paso C con un voto de no, y Bill está en el paso C con un voto de yes. Luego, con un flujo de C, podríamos cambiar al siguiente estado, que sería este, que sería CDNN. En este momento, con el algoritmo de Bill, sabemos que aquí es en el momento de la zona crítica donde debe dejar su mensaje, y el voto, para que nadie esté en este estado, está en no. Luego que deja ya el mensaje, cambiaríamos con un flujo de D a E y llegaríamos a este estado, que es CENN. En este estado, el voto de Bill cambiaría con un flujo de E a A con una voto de yes. Y así vemos cómo se cierra el diagrama con el algoritmo 3 de Bill. En este diagrama vemos que no es exclusión mutua. Como podemos observar en el estado DDNN, que está marcado en el círculo rojo, no existe exclusión mutua. Ya analizando el algoritmo híbrido, vemos que nuestras respuestas es que no existe exclusión mutua, ya que tanto Jill como Bill pueden estar al mismo tiempo en la sección crítica, según el estado que estaba en el círculo rojo, DDNN.
No existe deadlock, ya que todos los estados tienen al menos una entrada y una salida. Sí existe progreso garantizado, ya que todos los estados tienen un flujo de regreso al punto de venta, que sería el paso A. Y el throughput para el algoritmo híbrido existe, pero tiene ciertos cuellos de botella, donde hay estados como el CNN, que tiene una salida por dos entradas, lo que significa que el rendimiento disminuirá. Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Diego Sagastume y yo les voy a estar presentando el ejercicio 5.3 del capítulo 5. Y sin más ni más, pues comencemos. En ese problema lo que nos plantean los autores es la necesidad de analizar el algoritmo 5 o voting 3 y realmente verificar y confirmar que el throughput o X sea igual a 4.406 enciclopedias vendidas. Es decir, aquí lo que vamos a necesitar hacer va a ser comprobar por medio de los cálculos de las ecuaciones que ya hemos aprendido con anterioridad, según el diagrama de estados estable, y vamos a validar que realmente, según la demanda dada, este algoritmo tenga el throughput que el libro nos arroja, que ya mencionamos que es de 4.406. Para esto será necesario el analizar el diagrama de estados de este algoritmo y como primer paso deberemos elaborar las ecuaciones de balance en estado estable. Y estas ecuaciones, como ya hemos aprendido en otros capítulos, cómo se podrían derivar del mismo diagrama que se presenta aquí. Entonces, ahorita, si vemos aquí, este es el diagrama del algoritmo 5 y las ecuaciones van a salir de cada uno de los flujos y de los estados de este diagrama. Entonces, nuestro resultado final de estas ecuaciones pues nos arroja 33 ecuaciones para el diagrama. Estas ecuaciones las podemos ver acá, según las que vemos acá, y podemos observar que tenemos 32 ecuaciones dependientes lineares, que son estas listado de acá, que pertenecen a cada una de las probabilidades de los estados del diagrama, es decir, el diagrama tiene 32 estados. Así como también tenemos la ecuación número 33, en este caso esta, que es la sumatoria del total de todas las probabilidades con una igualdad a 1. Como segundo punto, necesitamos resolver el sistema de ecuaciones para este caso. Como son muchas ecuaciones, 33, hemos decidido utilizar el método de Gauss-Jordan por eliminación, lo cual nos permitirá arrojar los resultados deseados. Para este paso necesitamos realizar primero una matriz en relación a X para cada una de las probabilidades y B para los coeficientes. Si nos damos cuenta aquí, cada una de las probabilidades las estamos haciendo en relación de X1 a X32. Deberemos entonces también en este punto representar cada una de las probabilidades en este algoritmo y deberemos de ordenar las ecuaciones de balance en estado estable, las 32 que habíamos producido con anterioridad, con sus coeficientes en relación a la igualdad a cero, a una igualdad a cero, perdón, como lo muestra esta tabla. Si vemos aquí, el orden que hicimos de las ecuaciones es igualarlas a cero y prácticamente, si nos podemos dar cuenta aquí en la columna F, como les mostraba, hemos realizado este ordenamiento para tener el coeficiente cero del lado derecho de la igualdad. Prácticamente lo que hicimos fue trasladar todo lo que estaba en el lado derecho de la igualdad y recordemos siempre que cuando hacemos esto, si está sumando pasa a restar al otro lado y si está restando pues pasará a sumar. En este caso, si nos damos cuenta aquí, teníamos el flujo 2A X1 ya en este lado de la igualdad y después tenemos menos F por X6, que fue la que salió del otro lado de la igualdad
y vino con símbolo negativo porque estaba sumando. Igual, sucesivamente, f por x29 pasó al otro lado a restar. Y así fue como realizamos el ordenamiento de nuestras ecuaciones. Después de esto, deberemos de realizar nuestra matriz en relación de X, como habíamos mencionado con anterioridad. Por cada probabilidad, deberemos de ordenar nuestras ecuaciones con igualdad de 0 para cada uno de los coeficientes de nuestras variables o probabilidades que están en relación a X. Como podemos observar en la imagen, esta imagen que tenemos aquí, cada coeficiente fue ordenado en la matriz en relación a la probabilidad a la que estaban acompañando. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos el ordenamiento nuevamente en la columna F, y lo que fuimos haciendo aquí es que los coeficientes de cada una de nuestras variables, en este caso X, cada una de las variables X, lo fuimos ordenando en cada una de las probabilidades en relación a X. En este caso, 2A o 2 por A pasó a la probabilidad X1 porque pertenece o está acompañando, este coeficiente está acompañando a la variable. Igual lo que sucede con F por X6, como es menos F X6, pasó menos F en la probabilidad de X6. Y sucesivamente, pues así todas las ecuaciones, y al final esta es la matriz que nos queda con cada uno de los coeficientes que habíamos ordenado. Para el siguiente paso, deberemos de sustituir los valores de coeficientes por los valores representados en el libro, según los flujos de cada estado, acorde a los pasos del algoritmo 5. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso tenemos los siguientes valores. Aquí están los valores. Entonces, tenemos que el paso A o las ventas son 4 ventas por hora. El paso B o votar no son 60 llamadas por hora. El paso C o verificar que el voto del otro representante sea no son 60 llamadas por hora. El paso D o votar sí y regresar al paso B son 60 llamadas por hora también. En el paso E, que es la sección crítica, aquí tenemos que son 10 veces por hora. Y en el paso F, o votar sí y volver a las ventas o volver a A, este tiene una tasa de 60 veces por hora. Entonces, si vemos aquí la imagen, prácticamente lo que hicimos fue, en la diapositiva anterior, teníamos los coeficientes de cada una de las ecuaciones y aquí lo que hicimos fue reemplazarlos ya por valores y así es como nos queda nuestra matriz completa. Como comentábamos, después de tener estos valores numéricos en nuestra matriz, debemos de eliminar una de las ecuaciones dependientes. Esto es necesario para poder hacer el cálculo de Gauss-Jordan por eliminación. En este caso hemos removido la ecuación número 1. Si nos damos cuenta aquí, lo que hicimos es poner la igualdad a 1 o la sumatoria de todas las probabilidades y la removimos de aquí para que solo sean únicamente 32 ecuaciones porque tenemos 32 probabilidades. Entonces, así es como queda nuestra matriz en este paso. Por último, para poder realizar los cálculos de nuestra matriz y resolver este sistema de ecuaciones, hemos utilizado la calculadora de Gauss-Jordan online. No sé si pueden ver aquí, pero aquí está la página online, la cual esta nos ayudó pues a realizar los cálculos pertinentes de nuestra matriz y pues nos arrojó los siguientes resultados para cada una de las probabilidades en relación a X de nuestra matriz. Si se dan cuenta, pues aquí estábamos nosotros ingresando la matriz según la tabla anterior que habíamos visto en la diapositiva anterior. Esta matriz prácticamente la introdujimos aquí en esta calculadora online y realizó los cálculos pertinentes para darnos el resultado de cada una de las probabilidades en relación a X.
Si nos damos cuenta, aquí está el resultado final de cada una. Prácticamente es un número dividido otro, y esto nos va a dar un resultado ya de punto decimal. Como sabemos, estos resultados pues también nos permitirán calcular la utilización, que prácticamente es lo que necesitamos calcular aquí para poder validar el throughput y poder comprobar lo que el problema nos solicita. Entonces, esto es lo que nos va a poder hacer, estos resultados son los que nos ayudarán a nosotros a realizar las ecuaciones pertinentes tanto de utilización como de throughput, para poder confirmar si realmente lo que dice el libro de las 4.406 enciclopedias con el algoritmo 5 es real. Pues como mencionábamos, como estábamos viendo en los slides anteriores, los resultados de nuestro sistema de ecuaciones, aquí vamos a mostrar donde realizamos la sumatoria de todas las probabilidades, donde al menos uno de los representantes, está en la sección crítica, ya que este es el cálculo que nos dará como resultado la utilización del sistema. Cuando están en la sección crítica es cuando ellos realmente están depositando la venta. Entonces, esta es prácticamente la utilización del sistema. Entonces, como están utilizando el sistema, todas las probabilidades que estén en relación a C son las que, la sumatoria de estas son las que nos van a dar nuestra utilización. Entonces, aquí podemos ver la fórmula de utilización, donde hicimos la sumatoria de todas nuestras probabilidades, donde al menos uno está en la sección crítica. En este caso, solo hay una persona en la sección crítica, porque permite exclusión mutua. Y a la hora de la hora también, otra de las cosas a mencionar es que aquí podemos ver en esta columna que les estoy enmarcando, aquí podemos ver los cálculos que habíamos visto de nuestra calculadora online de Gauss-Jordan, y estos son los resultados después de realizar la división. Si nos damos cuenta también, el total de todas las probabilidades siempre nos tiene que dar 1, y aquí tenemos el total 1. Después de haber calculado la utilización, podemos darnos cuenta, o podemos calcular, el throughput del sistema. En este caso, throughput entendemos que podemos utilizar la utilización por el service rate. En este caso, nuestro service rate son 10 ventas por hora. Entonces, al multiplicar la utilización por 10, nos da un resultado de 4.407 24 15 83. Si se dan cuenta, pues nuestros cálculos tienen una pequeña diferencia de 0.001 en comparación a las del libro, que realmente es algo muy mínimo, y podemos confirmar con estos cálculos que validar realmente que el algoritmo 5 realmente sí produce este throughput de 4.406 ventas por hora. Con esto, pues vamos a concluir la validación del throughput X del algoritmo 5, Voting 3. Bueno, y nuevamente aquí vamos a presentarle el ejercicio 5.7 para finalizar los ejercicios del capítulo 5. Y pues vamos a estarlos guiando más o menos de cómo fue que llegamos a nuestras conclusiones. En este problema que nos plantearon los autores en el libro, pues aquí nos piden que podamos encontrar el umbral o el límite de la demanda, y pues con esto vamos a entender que deberemos de calcular el umbral de la tasa de enciclopedias vendidas, nuestro arrival rate, el cual causa que el algoritmo 2, Thorne Passing, y el algoritmo 7 de Peterson puedan tener el mismo throughput o el mismo desempeño. Esto nos ayudará a determinar que si la tasa de ventas de enciclopedias aumenta ese umbral o ese límite, el algoritmo 2 tendrá un mejor desempeño. Y si la tasa de ventas disminuye, el algoritmo 7 será el que tome la delantera. Entonces, nuestro análisis lo hemos realizado en base al algoritmo 2 en relación a los totales de Given Demand Throughput y High Demand Throughput para el algoritmo 7. Estos son los siguientes, son los que podemos ver aquí. Estos prácticamente son un reflejo de lo que el libro nos enmarca.
Por lo tanto, como primer paso para poder continuar con la resolución de este problema, deberemos de elaborar las ecuaciones de balance, en estado estable para el diagrama del algoritmo 2, que ya lo tenemos en el libro. Ya tenemos también su flujo, es el que podemos ver aquí. Y al analizar este diagrama y sus flujos y cada uno de sus estados, nos encontramos que tenemos 17 ecuaciones de estado estable. Estas son las ecuaciones que tenemos aquí. 16 de ellas para cada una de las probabilidades, como las que vemos aquí. Algo bastante similar a lo que hemos venido viendo en problemas anteriores, siempre en este capítulo y en capítulos anteriores. Y una para la sumatoria de todas las probabilidades es la que se representa aquí. Vamos a pasar al siguiente paso, que fue nuestro segundo paso. Para este paso, lo que según nuestro análisis dictaba era que deberíamos de resolver el sistema de ecuaciones que producimos en el paso anterior. Y para esto utilizamos el software de Derive 6, el cual pues también nos permitió resolver este sistema de ecuaciones, y pues quisimos representarlo aquí con ustedes. Esperemos que se pueda ver bien, tal vez un poquito lejos, pero aquí está el sistema de ecuaciones para cada una de las probabilidades que el sistema, que el software Derive nos arrojó. Vamos a ver aquí también la continuación de las probabilidades, y como les digo, esto es únicamente como para ejemplificar cómo fue que obtuvimos estas ecuaciones con nuestro software. Aquí, como tercer paso, hemos reproducido los valores de high demand y given demand, throughputs, según los valores actuales en el libro. Esto únicamente con el afán pues, de confirmar que nuestro sistema de ecuaciones que acabamos de resolver nos arroje los mismos valores del libro para el algoritmo 2 de turn passing. Como mencionamos, esto nos sirve para realmente demostrar que nuestro sistema de ecuaciones realmente funciona y se apega a las prácticas de los autores en el libro. Entonces, si vemos aquí en las tablas que tenemos acá, aquí podemos ver, estas son al final, cuando ya reemplazamos nuestras ecuaciones de estado de balance con los valores que nos arroja el libro. Aquí tenemos cada una de las probabilidades en términos de fracción, y aquí vamos a tener ya los resultados en punto decimal para cada una de las ecuaciones que realizamos, tanto para given demand como para high demand. Entonces aquí tenemos nuestra tablita donde nos demuestra cada una de las probabilidades y cuál es el resultado según los valores del libro. En esta tabla podemos demostrar lo que nos decía turn passing, cuál era el throughput del given demand y cuál era el high demand el high demand throughput del sistema. Entonces, estos, como les mencionábamos hace un ratito, lo que hicimos fue calcularlos para asegurarnos que nuestras ecuaciones estuvieran correctamente. Y justamente este es el extracto de lo que nos pudimos calcular por medio de la utilización. Siempre recordemos que la utilización es la sumatoria de todos los sistemas que se encuentren en la sección crítica. En este caso aquí están enmarcados en amarillo. Y después de la utilización, para poder calcular el throughput, sabemos que podemos hacer la multiplicación de la utilización por el service rate, o en este caso, pues la tasa de la sección crítica, que sería 10 ventas por hora, perdón. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el throughput para el given demand, para el sistema de given demand, es 3.9559, y en el libro nos da un 3.954. Volvemos a tener esa pequeña mínima diferencia de 0.001, pero ya lo mencionamos anteriormente, es también por los
la cantidad de decimales que utilizamos para hacer nuestros cálculos. Y para el sistema de high demand, el throughput nos arrojó, según nuestras ecuaciones, 7.4672 enciclopedias vendidas, y aquí tenemos un 7.466. Entonces, prácticamente, como volvemos a repetir, las similitudes entre nuestro sistema de ecuaciones y las que los autores del libro utilizaron son casi iguales. No se ve la diferencia que nos pueda traer ningún tipo de error. Y con esto confirmamos que nuestro sistema de ecuaciones sí funciona para poder seguir tratando de resolver el problema 5.7. Bueno, después de esto, de haber comprobado, como siguiente paso, hemos realizado pruebas aleatorias de los valores de demanda para encontrar ese umbral que nos pide el problema, que hará que si las ventas incrementan ese límite o ese umbral, el algoritmo 2 se desempeñará mejor y tendrá un mejor throughput. Y si es menor a ese límite, el valor de la demanda es menor a ese límite umbral, el algoritmo 7 de Peterson será el que se elija o el que sea el mejor. Entonces, para esto, mencionando nuevamente, hemos realizado pruebas. Este es el sistema Given Demand, y aquí podemos ver prácticamente nuestras probabilidades. Este es el que habíamos analizado anteriormente, que es el throughput del sistema, donde habíamos comprobado que nuestro sistema de ecuaciones sí funcionaba. Es esta primera columna. Y aquí es donde comenzamos con nuestras pruebas. Si se dan cuenta, comenzamos con una prueba de 5, demanda de 5, después con una prueba de demanda 4.5, 4.7, así sucesivamente, hasta llegar a la prueba 9, donde dimos que la demanda para el umbral en el sistema Given Demand tiene que ser de 4.6615 para lograr un throughput de 4.334. Y ahora, pues nuestro siguiente paso obviamente era analizar el sistema High Demand y también realizar las pruebas aleatorias en este sentido para poder realizar los cálculos y ver cuál era la demanda, cuál era nuestro umbral para el throughput mencionado en el libro. Y que con este umbral, volvemos a repetir, si es mayor a este umbral, el algoritmo 2 tiene mejor desempeño. Si es menor a este valor, la demanda es menor a este valor de umbral, el algoritmo 7 de Peterson se desempeña de mejor manera. Nuevamente es bien parecido a lo que hicimos en el paso anterior. Calculamos, lo único es que si se dan cuenta aquí ya fuimos un poquito más eficientes, ya solo nos tomamos 7 pruebas aleatorias, y aquí fue donde pudimos calcular que nuestro umbral para el sistema High Demand, nuestro umbral será de 13.35 ventas por hora para tener un throughput de 6.574 enciclopedias vendidas. Recordemos nuevamente, solo para mencionarlo y que todos lo tengamos presente, la utilización se calcula por medio de la sumatoria de todas las probabilidades que están en la sección crítica, y esto a su vez se multiplica por el service rate, que en este caso es 10, y así es como vamos calculando pues el throughput o X. Y aquí pues como un resumen, y como pudimos observar, nuestros valores límites o umbrales nos permiten o nos permitirán alcanzar un punto, llamémoslo, de equilibrio, donde si la demanda incrementa ese valor, el algoritmo 2 va a tener mejor desempeño, y si la demanda disminuye ese límite, el algoritmo 7 de Peterson tendrá un mejor desempeño. Y aquí sí podemos ver, este es el throughput de valores que nos estaban dando en el libro, y cuando hicimos los cálculos anteriores, como ya mostramos,
tenemos que el given demand, la demanda umbral o límite deberá de ser de 4.6615 y en el sistema high demand, la demanda umbral o límite deberá ser de 13.35. Y pues con eso concluimos los problemas del capítulo. Agradecemos mucho su atención y pues con eso terminaríamos nuestra presentación. Que tengan feliz tarde.